Afirmaciones del Tíbet, la región de Puri, Cachemira, todas dicen que Jesús estuvo aquí, y algunas de ellas dicen que Jesús estuvo aquí cuando era mayor. Descartamos esos relatos indios de la historia simplemente porque son relatos indios. Para hablar sobre la posibilidad de que Jesús haya estado en la India, lo que estamos haciendo es comparar tradiciones narrativas. No es que haya evidencia física de la historia romana de Jerusalén de la ortodoxia, y no haya evidencia física de ninguna de las otras. No hay evidencia física de ninguna de las narrativas globales sobre Jesús. Es posible que le muestren sitios antiguos en el Levante y le digan, bueno, aquí es donde nació Jesús. O esta es la colina donde fue crucificado. O esta es la casa en la que vivió en Cafarnaúm. Un sitio físico, pero es una tradición narrativa que relaciona esos sitios físicos con momentos en la historia de Jesús. Similar a la afirmación en Rosabal, de que hay una catumba, y hay una talla que afirma, que es la catumba de Jesús, que es este Jesús en particular, este Isa, o Yusasav, en particular, que está enterrado aquí. Es una afirmación narrativa activa, incluso con algo, como el sudario de Turín, que es un artefacto fascinante. Oficialmente el jurado no ha sido fechado, con precisión, pero incluso, si está fechado en el primer siglo de la era común, y hay un caso para eso, como se puede decir. Entonces, ¿qué es el sudario que perteneció a Jesús? Eso es solo una tradición narrativa, no se puede probar físicamente eso. Y entonces, es una cuestión de sopesar las afirmaciones, sopesar las narraciones, unas contra otras. Cuando hablo con cristianos indios, algunos son muy rápidos en decir, oh, sí, sabemos que Jesús estuvo aquí. Porque siempre se ha contado, en esta región, la tradición narrativa, y otros dirán, oh no, es Tomás quien vino. Sabemos que Tomás vio aquí, en el año 52 de la era común. Ese es el comienzo de la iglesia de Tomás, la iglesia de Martoma, y si preguntas, bueno, ¿cómo sabes eso? Bueno, siempre se ha sabido, se ha contado, de una generación a la siguiente, es la tradición narrativa aquí. Eso está bien, pero también hay una tradición narrativa en Emis, e incluso, puede ser una tradición documental. Una vez más, podríamos llegar al documento, en algún momento, en el monasterio de Emis, y fecharlo, pero si tuviéramos que fecharlo, tan cerca del momento de Jesús, y los momentos de la historia, se relacionan. Sigue siendo una tradición narrativa. Es evidencia circunstancial con seguridad, pero no es una prueba, es una cuestión de sopesar la credibilidad de una tradición narrativa contra la otra. Creo que asumimos que debido a que se convirtió en ortodoxia, esa fue la visión, con toda la evidencia detrás de ello, y sin embargo, si te remontas lo más cerca posible al tiempo de Jesús, no encuentras una sola historia de historicidad, sino un caleidoscopio de historias y puntos de vista de Jesús y su vida antes, durante y después de la cruz. Esas tradiciones narrativas se convirtieron en ortodoxia, y en el siglo IV de Era Común, el emperador Teodosio ilegalizó todos los demás puntos de vista, y es por eso que todas las demás historias cristianas de Jesús se perdieron, destruyeron, quemaron o enterraron en el desierto para su protección, para que las generaciones futuras pudieran tener una gama más amplia de historias, para sentarse y considerar lo que Jesús dijo. En realidad, se trataba de que, en ausencia de pruebas físicas y en un mundo de tradiciones narrativas, ¿sabemos siquiera que Jesús existió? Uno de los desafíos es que cuando nos remontamos a época de Jesús, no hay nada en el registro documental
que de fe de su existencia. Toda la evidencia que tenemos de la existencia de Jesús es un grado menor. Los documentos que tenemos son sobre lo que creían los primeros cristianos, y por eso recuerdo haber estudiado esto en la escuela. Cuando estudiábamos las cartas de Plinio el Joven al emperador Trajano, preguntando cómo tratar a los primeros cristianos, y él habla de lo que creían, y luego tenemos a los primeros padres de la Iglesia del periodo patrístico, que nos dan una idea bastante clara de lo que los primeros cristianos creían acerca de Jesús, pero no tenemos ninguna documentación de la época de Jesús mismo. No hay registro de una crucifixión de una persona llamada Jesús, no hay registro de un conflicto entre Poncio Pilato y Jesús. Es solo en los evangelios que tenemos esa información, y luego un grado más allá, cuando escuchamos a Josefo, Tácito y Suetonio hablando sobre la historia cristiana y lo que los cristianos creían, por lo que no es del todo claro. En la raíz del asunto, la razón por la que creo que hubo un Jesús histórico que realmente hizo giras con un ministerio de enseñanza y sanación es que es bastante fácil rastrear cómo se distorsionó su historia. Vamos a Eusebio, y nos damos cuenta de que cuando Eusebio cuenta la historia de la conversión del emperador Constantino, en realidad está haciendo dos cosas, y lo hizo a petición del emperador Constantino. Para informar la historia de una batalla en particular, de una manera que lo respaldara como un emperador cristiano, y a Jesús como partidario del emperador. Cuando Eusebio cuenta la historia de Constantino ganando la batalla del puente de Milán, luchando bajo el estandarte de la cruz, lo que está diciendo es que Jesús respaldó esa batalla. Cuando Jesús ganó la batalla, se cuenta como la historia de Constantino convirtiéndose en cristiano, pero en realidad es una historia que muestra que Jesús ahora apoya las conquistas imperiales y respalda a Constantino como emperador, por lo que, en efecto, Jesús ahora se ha convertido en un ciudadano romano y un partidario del imperio. Lo que sucede en ese sentido documental, también sucede en el arte romano, que representa a Jesús, en el que Jesús es retratado en uniforme militar romano, así que ahora está bajo el emperador, luchando por el emperador y por el imperio, y entonces cuando te das cuenta de que la historia de Jesús ha sido distorsionada deliberadamente para convertirse en algo con lo que el imperio puede trabajar, te das cuenta de que al principio era otra cosa, que habían tenido que subvertir algo que ya existía y que ya era bastante poderoso, y para mí esa distorsión es la evidencia más fuerte de un Jesús auténtico y real, de que alguien vino y enseñó y tuvo tal impacto como para crear un nuevo movimiento. Que el Imperio Romano, me di cuenta de que tendría que secuestrar y convertir en el departamento imperial de la religión, y por lo tanto, para mí eso es evidencia de que el Jesús original era en realidad bastante inconveniente para las fuerzas del imperio, y como dijo antes, lea con suficiente calma lo que Jesús tiene que decir sobre feudalismo, sobre el sistema monetario, sobre el sistema tributario, y te darás cuenta de que el Jesús original no era amigo de las fuerzas del imperio. Por eso su historia tuvo que ser distorsionada, así que creo que hubo un Jesús histórico, cuya historia luego necesitaba ser contada desde el comienzo. La historia de Jesús fue contada de múltiples maneras. El Evangelio de Tomás y la fuente teórica Q dan testimonio de la primera tradición cristiana. Los textos gnósticos, precanónicos y canónicos dan testimonio del caleidoscopio de puntos de vista tempranos en torno a Jesús. En los evangelios canónicos tenemos una versión de la historia de Jesús que está llena de tropos del mundo antiguo. Y creo que hasta que entendamos que se están utilizando esos tropos, no podremos, se pierde una gran parte del mensaje. Así que, por ejemplo, si miramos la historia de la tumba vacía, al final de la versión original del Evangelio de Marcos, ¿qué significa eso para nuestra mente?
Parece un final divertido, y bastante abreviado, del Evangelio. Para terminar con una tumba vacía. Bueno, la respuesta es porque si pones el Evangelio de Marcos en el contexto de la literatura romana, la literatura egipcia, la literatura griega, te darás cuenta de que un cuerpo desaparecido es realmente una afirmación de divinidad, así que cuando Jesús ha muerto y luego desaparece, esta es realmente la manera del escritor de decir que ya no está aquí, que ha ascendido, que ahora está entre los dioses. Es una afirmación de divinidad, y de hecho, al terminar con una tumba vacía, Marcos simplemente está terminando la forma en que nos dijo que lo haría, termina justo al principio del Evangelio, en el capítulo 1. Versículo 1, dice que este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios, que la divinidad, afirma está allí justo al final, con el hallazgo de la tumba vacía, es uno de los varios tropos que puedes encontrar en los Evangelios, que en realidad son afirmaciones de divinidad, por lo que la alimentación de multitudes de personas, caminar milagrosamente sobre el agua, manipular milagrosamente el clima, nacer milagrosamente de una virgen, todos esos eran tropos bien establecidos en la literatura egipcia, en la mitología romana y griega, de modo que cualquiera que lea los Evangelios, en ese contexto lo sabe directamente. O, de lejos, puedo ser de que se trata todo esto, afirman que Jesús era divino, pero por supuesto, el cristianismo convencional, a través de los siglos, después del emperador Teodosio, ha alentado a los creyentes cristianos a leer la Biblia de forma aislada, y no verla dentro de la familia, de la literatura a la que pertenece. Es realmente posible que los tropos que rodean la historia de Jesús sean de hechos históricos, simplemente porque estos tropos se usaron en el pasado, con respecto a figuras mitológicas. ¿Es imposible que el Jesús histórico realmente hiciera estas cosas? Muchos creyentes ortodoxos hoy creen que para defender a Jesús, tienen que defender la historicidad de todas estas historias, pero esa no era la visión original. Los cristianos a menudo recurren a 1 de Corintios 15, como una declaración de que los tropos que rodean la muerte, resurrección y ascensión de Jesús son de hecho historia, y que el apóstol Pablo está diciendo que lo que sea que haya sucedido antes, en términos de historias de muerte y resurrección, las historias alrededor de Jesús son un hecho, son historia, y esa es la forma en que se lee 1 de Corintios 15. Y sin embargo, parece estar citando una fuente budista que contiene tropos del Mahaparinirvana Sutra, cuando dice que Jesús se apareció primero a Cefas, luego a los 12, y luego a los 500 testigos, muchos de los cuales han muerto, aunque algunos todavía están vivos. ¿Cómo es que parece estar citando una fuente budista? Ahora, Mahaparinirvana Sutra, como lo tenemos, es un documento de la era común. Data del consenso, diría que de los 100 de la era común, por lo que son aproximadamente 50 años después de que el apóstol Pablo escribiera, por lo que no puede estar citando el Mahaparinirvana Sutra, como lo tenemos hoy. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en primer lugar, señalaría que una tradición narrativa es muy a menudo una tradición oral, antes de ser una tradición escrita, por lo que el Mahaparinirvana Sutra pudo haber tenido versiones prototipo que no conocemos, pero ciertamente habría sido una tradición oral antes de convertirse en un documento. Pablo está citando la tradición oral. Es al revés. Lógicamente, tenemos que decir, podría decir, que el escritor del Mahaparinirvana Sutra esté citando al apóstol Pablo, ya que Pablo escribió 50 años antes. Yo sugeriría que ambos documentos están citando una fuente oriental, que contiene estos tropos. Ambos están escribiendo sobre la ascensión del Maestro, el Maestro que trasciende la muerte, el Mahaparinirvana Sutra, y Pablo, en 1 de Corintios 15, y están usando tropos que señalan ese punto,
y Pablo. Está diciendo que estamos en un viaje más largo, que la vida no termina con la muerte, que esta es la historia de Jesús, y si no podemos aceptarla en la historia de Jesús, entonces, ¿cómo podemos aceptarla para nosotros mismos? Y ambos escritores han recurrido a los mismos tropos del Maestro ascendido, que aparece primero a Cefas, luego a los 12, luego a los 500 testigos, muchos de los cuales han muerto, algunos de los cuales permanecen. Es un recordatorio de que para hacer este tipo de afirmaciones teológicas se llega a un vocabulario teológico, para que se encuentren tropos, y luego se empleen, ahora cuando el apóstol Pablo dice si no es verdad. Entonces, aquellos de nosotros que estamos martirizados, estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿realmente está hablando de hacer historia de los tropos cristianos? Creo que una indicación sería ir a lo que creían los primeros cristianos, así que vas a Justino Mártir, uno de los primeros mártires del periodo patrístico, porque fue a la hoguera, cuando argumentó que Jesús debería ser tomado en serio. No dijo, mira tus tropos, son todos ficción, lo nuestro es historia, vas a sus escritos, y él está diciendo lo que nosotros, los cristianos, estamos diciendo sobre Jesús, ustedes los romanos, y los griegos, han estado diciendo, sobre figuras, desde tiempo inmemorial, estas cosas, estoy feliz de hablar sobre la muerte, y resurrección, y ascensión, eso es, todo lo que estamos diciendo sobre nuestro Jesús, deberías permitir que, aquellos que veneran a Jesús, como divino, hagan las mismas afirmaciones, y de hecho él compara la historia de Jesús, con la historia de Dionisio, el hijo de Zeus asesinado, y resucitado. Quiero decir, si te dijera, que puedo hablarte, de un hombre que fue, despedazado, murió, resucitó, y ascendió al cielo, podrías decir, bueno, eso es obvio, estás hablando de Jesús, no, eso es solo mártir. Escribiendo sobre Dionisio, el hijo de Zeus, si te contara de un hombre, que nació de una virgen, tuvo 12 discípulos, caminó sobre el agua, predicó el sermón del monte, realizó milagros, fue ejecutado entre 2 ladrones, se levantó de entre los muertos, y ascendió, probablemente dirías, bueno, sí, por supuesto, ese es Jesús, no, ese es el dios egipcio Horus. Todos estos tropos se han usado antes, y es por eso Justino Mártir estaba diciendo que no hay nada nuevo en la historia cristiana. Permitir que aquellos que son devotos de Jesús, como divino, tengan las mismas creencias sobre Jesús, y eso fue por lo que Justino Mártir fue a la hoguera, no por afirmar que los tropos de los paganos eran basura. Y los tropos sobre Jesús eran historia real. Quería que los cristianos pudieran venerar a Jesús como divino, de la misma manera que los paganos habían venerado a sus figuras en la literatura egipcia, griega y romana. ¿Cómo se relacionan las antiguas afirmaciones sobre la presencia de Jesús en la India con esta panoplia de historias y tropos antiguos? Es posible que el Jesús histórico hiciera el viaje a la India y sin embargo no tuviera ningún impacto en términos de creación de un cristianismo primitivo. ¿Cómo podría ser posible que el cristianismo creciera en Roma en torno a sus 3 años de ministerio público en Judea y nada surgiera en la India hasta siglos después? Creo que es fácil olvidar que el cristianismo es lo que creció en ausencia de Jesús. El cristianismo, como una religión, como un conjunto de documentos y prácticas, creció después del tiempo de Jesús en Judea. Ese no fue su trabajo, fue el trabajo de otros, y por lo tanto, realmente no hay lógica en esperar que Jesús replicara en la India lo que otros habían hecho después de su tiempo, en la tradición de Jerusalén a Roma, que fue el trabajo de otros. Esa fue la historia que surgió para contar la historia de Jesús en ese lugar, pero si regresas a las fuentes más antiguas, que yo diría que son los evangelios de Tomás y la fuente documental Q, entonces tienes un maestro, alguien que viajó con enseñanza y sanación, y esas son las afirmaciones hechas en la India.
de que el Jesús que fue visto allí, enseñando y sanando. La afirmación en Rosabal, en Srinagar, es que Jesús era un maestro, y un sanador, y un líder de la comunidad de los sanados, pero no hay ninguna referencia a un movimiento o una institución en su nombre. En mi opinión, que sea fiel a la tradición primitiva de Jesús. En el principio, la historia de Jesús fue contada en una miríada de formas. Los textos gnósticos, precanónicos y canónicos dan fe del caleidoscopio de puntos de vista tempranos que rodearon a Jesús. Incluso dentro de los mismos evangelios canónicos tienes una referencia a capas de historia que rodean a Jesús, así que vas a Tomás y Q, y no tienes la narrativa de la resurrección y la ascensión, tienes sus enseñanzas. Ve a los textos gnósticos y hay historias sobre Jesús sobreviviendo a la cruz y luego viajando, y es en esas historias que las afirmaciones francesas, japonesas, indias y chinas tienen una base histórica, y yo diría que los textos canónicos dan testimonio de esa historia, así como de la ortodoxia dominante, de murió, fue enterrado y resucitó sobrenaturalmente, que parece ser la historia superficial de los evangelios canónicos, y sin embargo, tienes estas pistas de que hay otra historia enterrada allí, cuando Jesús dice que su vida seguirá el patrón de la historia de Jonás. Está ofreciendo la señal de Jonás, que algo que debería matar a alguien, no mata a alguien, y luego tienes el misterio de un cuerpo sangrante, siendo bajado de la cruz, lo que sugiere que el cuerpo todavía está vivo, y luego tienes las palabras mismas que significan resucitó, y fue de nuevo, no implican una resurrección sobrenatural, en la forma en que enseña la ortodoxia, así que creo que dentro de los evangelios canónicos, tienes capas de información, tienes tropos, porque los escritores de los evangelios conocían la literatura mundial, conocían la religión mundial, filosofía mundial, y por esa razón, es vital para nosotros leer los evangelios en el contexto de esa familia más amplia de literatura, así que están usando tropos de la antigüedad, también están superponiendo historias, así que recuerdas que Pablo podría estar citando tropos anteriores, y que las tradiciones escritas siguen tradiciones orales. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas dice que abiertamente al principio, que está escribiendo cosas que son tradición oral, de testigos oculares, y entonces tienes esa capa de información también, y luego tienes estas dos capas de historia. La visión ortodoxa, y luego la visión gnóstica de Jesús sobreviviendo a la cruz, y viviendo por más tiempo. ¿Cómo sopesamos esas tradiciones narrativas? Decimos bien, porque el emperador Teodosio decidió que esta era la ortodoxia, e ilegalizó todo lo demás. Voy a quedarme con eso, de lo que él llamó herejía, yo lo llamaré herejía. Pero, ¿qué tan perjudicial para la fe en Jesús es la visión anterior de Atis, de que Jesús sobrevivió a la cruz? ¿Qué tan perjudicial es para la ortodoxia leer los evangelios a la luz de la mitología mundial de la época? Si los relatos canónicos no se leen como historia, entonces, ¿cuál es el mérito de ellos? He sido un seguidor de las enseñanzas de Jesús durante más de 40 años. Encuentro su enseñanza coherente y empoderadora cuando se lee, de acuerdo con los significados de las raíces de las palabras clave, no a través del lente de la ortodoxia posterior. No la leo a través de la lente del cielo y el infierno, que es la doctrina de la Iglesia. No la leo a través de la lente de la adoración y la obediencia, que es un marco de la Iglesia. Vaya a los significados de la raíz, y una invitación empoderadora, para que los seres humanos descubran lo que es posible, y exploran la condición humana, si vas a los significados de la raíz de las palabras clave del sermón que Jesús recorrió durante el primer año. Según el Evangelio de Mateo dice, ve más allá de la mente, porque los poderes y principios del cosmos están disponibles para ti. En otras partes, dice que todo el reino cósmico, dentro de ti, y no puedo pensar en una invitación más profunda, para explorar que esa, y la coherencia de su enseñanza,
y la naturaleza inspiradora de esas invitaciones, y luego la forma poderosa en la que modeló lo que eso podría parecer para mí. No encuentro que eso se vea amenazado, en absoluto, por la posibilidad de que Jesús vivió una vida más larga, y vivió parte de ella, en la India. No me resulta difícil creer que Jesús fue un maestro y un líder de los débiles en el Levante y más tarde en la India, pero es solo si quieres apegarte a esta estricta ortodoxia con respecto a la naturaleza de la resurrección. Es solo si quieres leer los evangelios de una manera fundamentalista, te sentirás amenazado por estas afirmaciones internacionales, pero cuando todo es tradición narrativa, ¿sobre qué base puedes decir que creo en esa tradición narrativa, una que no tiene ninguna evidencia física? Y hago caso omiso de todas estas otras narrativas que juntas se corroboran entre sí al decir que Jesús vivió una más larga. Si vas a Ireneo, ahora él fue un padre fundador de la iglesia, no creía que Jesús murió a los 33 años, creía que Jesús tenía al menos 50 años. Eso no parece amenazar su confianza en Jesús. Y señala evidencias nuevamente dentro de los mismos evangelios canónicos. Este es el caso. Hay un momento en el que Jesús está enseñando en el Evangelio de Juan, y la multitud le dice, espera un minuto, aún no tiene 50 años, e Ireneo dice que esto implica que tenía 40 años. Cuando dice este mensaje, no le dices eso a alguien que solo tiene 30 años, y creo que olvidamos que la tradición que dice que Jesús tenía 33 años cuando murió es solo una tradición dentro de la tradición canónica, y que la tradición canónica es solo una parte de la tradición canónica de un espectro de creencias y doctrinas y documentos que formaron el cristianismo en el principio, y los padres de la iglesia primitiva no creían en lo que ahora consideramos la ortodoxia cristiana dominante. Su visión era mucho más abierta a la posibilidad de que Jesús pudiera haber vivido una vida más larga, e incluso haber sobrevivido a la cruz, en lugar de haber resucitado sobrenaturalmente. Sobrevivió para vivir una vida más larga, en otro lugar como en la India, y si eso está dentro del alcance del cristianismo primitivo, ¿sobre qué base nos volvemos hacia la afirmación india? Y decimos tiene que ser basura. Un día, me gustaría que pudiéramos conseguir ese documento del monasterio de Emis, y fecharlo. Si podemos fecharlo cerca de la época de Jesús, entonces tienes evidencia circunstancial para tomar esa tradición narrativa más en serio, y como dije antes, creo que una de las cosas liberadoras de ver a Jesús en este lienzo más grande es que comienzas a apreciarlo dentro del mundo del pensamiento internacional, y cuando puedes liberarlo de estas doctrinas restrictivas y manipuladoras del cielo y el infierno, la adoración, la obediencia, el pecado, el castigo, te das cuenta de que es un Jesús mejor de lo que pensabas, y que realmente vino a inspirarnos y empoderarnos para una mejor experiencia humana, y por eso creo que disfruto hablar de Jesús en la India como una posibilidad, porque comienza a abrir estas cajas y nos permite mirar a Jesús en un contexto diferente al que teníamos antes. Creo que es una gran vergüenza que Jesús esté asociado con el imperialismo, con el colonialismo, con la misoginia, con la esclavitud de grupos enteros de personas, cuando esto no tiene ninguna relación con sus enseñanzas en absoluto. Creo que es una vergüenza que Jesús haya sido utilizado para respaldar todo tipo de feudalismo. Quiero decir, al final de la calle, de donde solía vivir, se podía ir a una iglesia con un hermoso arte que había sido pintado en el interior de las paredes de la iglesia, y que cuando Cromwell se convirtió en el Lord Protector durante la Revolución Británica y su periodo como república, sus fuerzas habían ido blanqueando este arte antiguo, excepto justo al final de la calle, de donde solía vivir, en Hampshire. El arte antiguo se muestra, y puedes ver una de las razones por las que Cromwell quería hacer eso, porque allí tienes a Jesús, allí tienes a los apóstoles, allí tienes a la madre de Jesús, y allí tienes al escudero, y una vez más se puede ver como una religión institucional.
ha secuestrado a Jesús para autenticar al señor local y al Vallit local, para decirle que se comporte y permanezca como un ciudadano obediente pagando dócilmente y obedeciendo. Así que de nuevo diría que es una distorsión del verdadero Jesús. Al hablar de Jesús en la India, espero que la gente vuelva a prestar atención a esas fuentes tempranas, fuera de esta historia de resurrección y ascensión, fuera de esta religión de adoración y obediencia. Todo el concepto de Jesús en la India es uno que rompe estos límites del control del pensamiento, y la ortodoxia no permite verlo bajo una nueva luz y acercarnos a enseñanzas que para mí han sido transformacional.